Aquí comienza ¿Qué tal Cadecida Podcast? Un espacio de conversación abierto, independiente y pluralista. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos al segundo capítulo de este hermoso proyecto podcast llamado Que Chile Decida Talca. Estamos súper contentos como equipo de la gran recepción, de la grata respuesta que tuvimos de la gente que nos escuchó, que se dio el tiempo y todas las críticas, las sugerencias y los comentarios. Lo agradecemos de verdad porque eso nos ayuda e incentiva a seguir haciendo esto. Estamos súper contentos porque el primer capítulo con invitadas de lujo. Así que voy a dejar en el micrófono número 26 a el estreno. De verdad se llevó todas las flores del capítulo anterior. Así que las dejo con ustedes para que disfruten de su bella voz. Ella es Francia Dávila. Hola, voy a continuar un poco con mi presentación de la semana pasada. Mi nombre es Francia Dávila, tengo 25 años. Soy estudiante de Derecho en la Universidad de Talca. Estoy aquí contentísima por las invitadas que tenemos, con los compañeros también que estamos trabajando. Y eso, muy feliz de que estén acá, chiquillas, y de que podamos compartir esta tarde. Súper, y también parte del panel que está permanentemente con nosotros. Dejo con ustedes al señor Matías Hernández. Hola, ¿qué tal? Bueno, Luis ya lo comentó, mi nombre es Matías Hernández, soy ingeniero civil informático, o más bien ingeniero de software. Tengo 33 años, 2 hijos, y muy feliz de participar nuevamente en este segundo capítulo que se viene con todo. Feliz de que este proyecto haya dado que hablar en su primer capítulo, de recibir críticas buenas, críticas constructivas, y con mucho ánimo de seguir creciendo y seguir llevando a ustedes material para este proceso constituyente, para la discusión, para la conversación, y ojalá poder ayudarles a decidirse por el apruebo, que es lo que todos buscamos acá. Sí, eso nosotros como agradecemos mucho todos los comentarios, teníamos hartas expectativas, independiente de las respuestas que vamos a tener. O sea, igual yo tenía un poco de miedo, quizás nos van a hacer pebre, pero no fue así. No fue tanto el pebre, pero estuvo entretenido, lo leí, fue constructivo y eso es lo bueno. Yo no me presenté, yo soy Luis Cancino, tengo 37 años, soy funcionario público del Hospital Regional de Talca, a mucho orgullo, y estudiante de ingeniería en logística. Y contento, súper contento de estar trabajando acá con ustedes. Y bueno, voy a presentar a nuestras grandes invitadas. Este es el primer capítulo con invitados. Estábamos con Rodrigo la semana pasada, que es como nuestro comodín. Parte de la campaña. Parte de la campaña, sí, yo dije que era como el niño símbolo de todo esto, haciendo campaña por toda la región. Y ahora sí tenemos invitadas, así que voy a presentar a Nicole Román Salas. Ella es profesora de ciencias, mención biología, perteneciente a la agrupación de consejeras de lactancia. Tiene estudios en maternidad acompañada. Sara García. Claro, ella es la profesora que lo dictaba. Ya, ella es la profesora que lo dictaba. Y estudios en Lactamed, de la Corporación de la Comunidad de la Leche, maternidad acompañada y crianza respetuosa, con la profesora Mónica Serrano. Y también socia de la ONG Matria Fecunda. Bienvenida a este lindo espacio. Gracias por la invitación. Claro, ya me presentaste. Por supuesto. Soy Nicole Román. Bueno, vengo en mi papel del activista, así que grato momento para que conversemos respecto a el cambio constitucional y también lo potente que estamos siendo las mujeres hoy en día en este movimiento. También nos acompaña Cristina Valenzuela Contreras, es psicóloga clínica y comunitaria, investigadora en estudios de género y salud sexual y reproductiva, terapeuta con enfoque de género y humanista y socia fundadora de la ONG Matria Fecunda. Muchas gracias por la invitación. Siento, bueno, como dice Nicole, también estamos en un momento único, maravilloso de evolución de la humanidad. Yo siento que lo que nos está pasando como chilenos es un fiel reflejo de querer cambiar también nuestra humanidad hacia un mejor lugar, un mejor vivir, una mejor sociedad. Así que yo como ciudadana de a pie, digamos, una ciudadana nada más que camina tratando de ser lo más consciente posible, me siento muy contenta de poder apostar por el apruebo, porque siento que Chile merece una constitución democrática, inclusiva, paritaria, y que tenga representación de todos, digamos, y de todas. Entonces, démosles nomás. Muy contenta. Entrando como en tierra derecha, Nicole,
Respecto a esto, tú como profesora de ciencia, de biología, pero tomando un rol súper activo dentro de la lactancia, ¿qué te llevó, qué te incentivó a investigar y a trabajar en esta área? Básicamente, como tú lo mencionas, haciendo clase, siendo profesora, quedé embarazada, ¿cierto? Seguí trabajando como profesora y hubieron muchas dificultades. Porque cuando las mujeres somos madres, nos presentamos en otro terreno, en donde estamos realmente solas. Es un tema súper complejo. Entonces, mis primeros días de mamá fueron sumamente complejos. De hecho, yo salí de la clínica con mi hijo con problemas de lactancia y totalmente sola. Entonces, las mujeres no tenían... Bueno, esto fue hace 4 años atrás. Fue aún más complejo porque hoy día hay más consejeras de lactancia. En Talca no soy la única, vemos varias. Entonces, esto me llevó a ser la activista. Mis fracasos me llevaron a darme cuenta, de cierta forma, que estamos solas. Que no hay, ponte tú, un profesional que te apoye. No hay alguien consciente en decirte las palabras respetuosas dentro de los primeros días cuando tú eres mamá. Se te viene un mundo, una vida súper compleja. Entonces ahí me di cuenta que ya con mi segunda hija juraba que iba a pasar todo súper bien, ya con el primero lo había superado y volví a lo mismo. Y volví a las mismas situaciones, con matronas que me hablaban de mala forma, con médicos que no fueron para nada empáticos. Y ahí fue como, oye, ya, pues, hay algo que hacer aquí, pues, no puede ser que la mujer esté tan sola. Y me di cuenta que podía estudiar, siendo consejera de lactancia. Y aquí estoy, pues, la activista. Apoyamos, ¿cierto?, el derecho del niño a ser amamantado y de la mujer a amamantar a su hijo, donde quiera, donde sea. Oye, Nicole, entonces por lo que tú comentas, podríamos entender que hay una especie de estructura en el sistema de salud que no fomenta, que no apoya a las mujeres en el posparto y en el proceso de lactancia, que es el proceso inicial. Como que el servicio de salud, el trabajo médico que hay detrás del trabajo del parto no está apoyando realmente a la lactancia. ¿Y por qué puede ser tan importante este apoyo y por qué es tan importante la lactancia? Yo es cierto que el servicio médico hace lo que tiene que hacer, que es mantener vivo a un recién nacido. Enfocado por sobre lo que sea. O sea, si tú tienes que mantener vivo a un niño dándole fórmula, lo van a hacer. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú le quitas herramienta a una mamá, le quitas el poder de poder decidir, valga la redundancia, de poder decidir, no, yo quiero alimentar a mi hijo independiente de lo que esté pasando. Es obvio que los niños bajan de peso cuando nacen, es algo natural. Entonces ya te empiezan a asustar que hay una baja de peso, tú no lo estás alimentando bien, tú estás haciendo las cosas mal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? La fórmula. O muchas veces lo dejan internado. Entonces la mujer empieza a perder herramientas y empieza a no generar este empoderamiento. Entonces eso es nuestra labor, ayudar, potenciar a la mamá, darle confianza. ¿Ustedes creen entonces al respecto de que el sistema de salud está como al debe en ese aspecto? Por ejemplo, porque yo me he fijado que yo trabajo en un centro hospitalario que hacen muchas educaciones con respecto a la lactancia y lo promueven mucho. Pero de una u otra forma están al debe, o sea, faltan cosas por hacer, me imagino. Es que hay de todo, por eso sería muy sesgada mi respuesta, porque tú tienes médicos que sí son pro lactancia, que sí estudian, que sí hacen curso, pero también puedo entender que hay médicos que saben que la mamá se va a ir de la puerta hacia afuera y no saben qué va a pasar, si le va a dar leche o no le va a dar leche al hijo. Y eso es como de ahí para afuera. Claro, chao, entonces ellos, ¿cómo se aseguran? Dándole fórmula, pero al mismo tiempo eso le resta mucho poder a la mamá de decisión. Entonces claramente lo ideal sería, ponte tú, mira, sin ir más lejos, tú nace tu guagua y se la llevan, no te la pasan, ¿cachai? Y tú preguntas, ¿hiciste contacto piel con piel? Siempre lo comentamos. ¿Y qué te dicen? Sí. ¿Y qué hiciste? Me la pusieron en la cara. O sea, ya empezamos a vulnerar los derechos, tanto del niño como de la mamá. Yo puedo estar con mi hijo, me lo pueden entregar si bien es sano y no hay ningún tipo de problema. Puedo tener contacto y hacer, bueno, aquí Cris también me puede apoyar porque ella trabaja mucho en esto. Puede tener contacto piel a piel, sus minutos y su espacio. O sea, tú estás pariendo y el ginecólogo está hablando del carrete del fin de semana.
O sea, no sé si me entienden, es como no hay respeto, por decirlo así. Es como una empatía por la situación que está... Claro, la mamá se va, tú quedas ahí tirada sola, ¿cierto? Literalmente en la camilla. Después no te llevan la guagua. Los niveles de hormonas son tan necesarios tener a la guagua encima tuyo, ¿cachai? Para regular las hormonas y todo eso se vulnera. La mujer queda desprotegida, ¿cachai? Cristina, y respecto, tú como psicóloga y trabajando harto con mujeres en estas situaciones, ¿es mucho el número que se da? ¿Son muchos los casos? Porque, por ejemplo, para mí, cuando hablábamos en la pauta, yo dije que era totalmente ignorante respecto al tema de la situación de las mujeres al respecto con la sociedad. Entonces, yo trabajando en un área, igual desconozco muchas cosas. Entonces, ¿se da mucho esto? Ahora, yo creo que lo que está en el fondo de la discusión es que no hay derechos del parto. O sea, en el fondo no está asegurado una protección más integral a los derechos tanto de la mujer como del recién nacido. Entonces, llevamos 11 años de un programa intersectorial, Chile Crece Contigo, que buscaba precisamente garantizar estas condiciones del nacimiento, ¿cierto? Más respetuosa, más personalizada, de mayor acompañamiento a la mujer, claro. Pero sin embargo no se ha legislado por situaciones de violencia obstétrica, por ejemplo. La ley, la última modificación a la ley de la violencia, la ley general de violencia, que se modifica el año 2018, que todavía está en discusión, no incorporó la violencia obstétrica como una forma de violencia. Por lo tanto, uno podría decir, ¿qué intereses se están resguardando detrás de eso? ¿No? Es como que parece ser que la estructura del nacimiento y hay una industria del nacimiento, ¿no? Como que está más allá de solamente el tema de la decisión que nosotras podamos tomar como mujeres. Exacto. O la elección que podamos hacer del equipo de salud que nos va a acompañar. O sea, detrás hay una industria del nacimiento y que probablemente también está condicionando que cada vez más sean mayores las cifras de cesárea, por ejemplo, y seguramente también el impacto que eso tiene a nivel de la autonomía reproductiva de las mujeres, digamos, como que nosotras de verdad podamos elegir cuándo tener hijos, cómo tener esos hijos, en qué condiciones tenerlo y también decidir si queremos o no queremos tenerlo. O sea, también lo que implica, o sea, no solamente impacta en el tema del nacimiento, sino que también en el no nacimiento, ¿no? Como que podamos de verdad tener maternidades elegidas, deseadas. Exacto. Y con conciencia, ¿no? Como que... Leo ahí en tu comentario un poco dos cosas. Una es que como que nuestro sistema, nuestra estructura social, socioeconómica, claramente mercantilista, mercantiliza incluso la alimentación y el parto. Sí, claro. Con seres que vienen recién 2 días de nacido y ya lo estamos mercantilizando. Pero eso puede tener algo bueno o malo dependiendo de quien lo vea. Hay gente que puede considerar que venderle fórmula puede ser adecuado. Pero creo que hay una ley que prohíbe la propaganda de la fórmula para niños. La ley de sucedáneo. Y también veo una segunda cosa que tiene que ver, que lo que mencionaste, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y creo que eso se enlaza directamente con el proceso feminista. Sí, claro, me gustaría ver cómo podemos enlazar esto que hemos estado conversando ahora con definir un poco quizás qué es feminismo y cómo se incluye el activismo el feminismo y cómo esto después podemos incluirlo dentro de la sociedad. Sí, claro. Ahora yo creo que, bueno, es curioso que ya hemos como comenzado hablando de maternidades, ¿no? Y de no maternidades también, porque ha sido como un tema de pugna, de tensión permanente en el mundo del feminismo, digamos. Es como la relación que tenemos las feministas con la maternidad, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es que el feminismo tiene que ver con una visión de vida, una visión no solo política, sino que sobre todo de transformación de las identidades y de una nueva manera de vivir. Ya se nos ha sesgado, estereotipado a las mujeres por volvernos como matamachos, como se dice, no es como que la idea de que vamos a... queremos, no, exacto, estereotipos, como... Y siento que detrás de eso hay una como profunda incomprensión, porque en el fondo si de verdad pudiéramos darnos cuenta de lo que está representando el feminismo hoy día, es una oportunidad de cambio social, una oportunidad de cambio de los valores de una humanidad que va a ser más sensible, más afectiva, más justa, ¿no? Más respetuosa de la dignidad de todas, de todos, de todo. Yo creo que esa es la clave de mirar, ¿no? Como que el feminismo ha representado en la historia de la humanidad siempre una oportunidad de ir más allá, de querer mirar a aquellos que están en los márgenes, quienes estamos excluidas. Siempre hablamos de la Revolución Francesa, ¿no? De la Ilustración, como los grandes periodos en el que pudimos hacer cambios para la humanidad, pero no nos recordamos que el mismo Rousseau negó a las mujeres, digamos. Las mujeres no éramos ciudadanas, ¿no? Claro. Entonces, nuestra ciudadanía fue históricamente negada. Entonces, hoy día estamos en una oportunidad clave. Siento que
lo que nos está pasando, que nosotras vibramos Estamos con la vibrando, Nicole, con la- estamos felices, Sí. hablamos ayer también con la Francia, ¿no? Como Es nuestro momento. Es nuestro Nacimos momento para esto. histórico, exactamente. Es como que y eso implica también que ojalá todos nos volviéramos feministas en algún punto, ¿no? Sí. Como que recuperar la conciencia, porque feminista significa conciencia de igualdad, conciencia de que Exacto. tenemos todos igualdad, derechos, condiciones de vida y respetarnos en lo que somos, ¿no? En nuestras diferencias, nuestras identidades, en nuestra subjetividad, en el fondo, cómo queremos habitar esta tierra, y la queremos habitar desde el lugar del respeto, de la dignidad y del amor, ¿no? Entonces como que creo que ahí hay un Conocernos. elemento importante. Conversamos también eso, cómo la mujer ha sido desvinculada de conocerse a sí misma. O sea, casi como capada, por decirlo de alguna Sí, forma, claro. ¿cierto? Sí, porque es básicamente eso. Las mujeres hemos estado estereotipadas siempre. Tenemos conductas, o sea, de chica te dicen, Claro. tienes que andar con vestido y con las piernas cruzadas para que no se te vea la ropa interior. Se nos ¿sabes? enseñó cómo ser mujer a las finales. Exacto. Se nos Es como impuso un un rol y cómo teníamos que cumplirlo. Onda, tú naces de esta forma, tienes que ponerte aritos, tienes que vestirte de tal forma como decía la Nicole, tienes que comportarte de tal forma, y nunca se nos dio la posibilidad a nosotros de cuestionarnos cómo queremos ser mujer. Exacto. Conocernos. Claro, Cómo ser. cómo ser, ¿cachai? Claro. Y cómo vivir la experiencia de ser mujer, ¿cachai? Con nosotras mismas, con nuestros sentires, con nuestro cuerpo, en nuestra forma de relacionarnos, ¿cachai? Cómo queremos desenvolvernos en la sociedad. A las mujeres históricamente se nos ha privado de eso. De hecho, lo que decía la Cristi, por ejemplo, cuando se negó el tema de la mujer antiguamente se veía como la parte bonita que le daba alegría al hombre, y el hombre era el que se encargaba de como de sacar adelante la sociedad. ¿Cachai? Entonces siempre hemos sido vistas como eso, como el accesorio del hombre, el que se hace cargo de la casa, o sea, la que se hace cargo de la casa, de la crianza. Siempre se nos redujo a los espacios que el hombre quiso darnos, quiso Donde no hay asignarnos. poder, los espacios Claro, donde no privados, hay los espacios poder, domésticos, sí. exactamente. Sin embargo, son espacios privados, domésticos, sí, pero al mismo tiempo, de alguna forma, también son invisibilizados y dejados como en segunda categoría. Personalmente, yo creo que la labor de crianza o la labor del hogar, la dueña de casa, que se ha dejado como de segunda categoría, sigue siendo muy importante. Yo no veo una familia que funcione con un hombre trabajando y la mujer que se hace cargo de la casa. Como que si esta parte no estuviera, la otra parte tampoco funcionaría del todo. Si finalmente creo que somos una especie de complemento de una u otra forma. Y también es viceversa. También puede ser el hombre que se haga cargo de la casa y la mujer trabaje. Sí, claro. O diversas manifestaciones de lo mismo. Pero sobre lo mismo, y relacionado, quiero que toquemos un poco esos temas de estereotipos de las mujeres. Ya Nicole mencionó una cosa, tú mencionaste lo de la feminazi, y Francia mencionó todo esto de la mujer en la casa como un adorno. Hay dentro del feminismo, dentro de distintas agrupaciones, hay ciertos estereotipos, así como de mujeres que mata macho y como que definen el feminismo en una labor en contra de los hombres, y otras que no. Es que eso es no tener conceptos claros, lo que conversábamos recién. O sea, son conceptos, ponte tú, el machismo y el patriarcado no son sinónimos, pues son cosas totalmente diferentes. O sea, no quiere decir, ponte tú, que el hombre son conductas asociadas, ¿cierto?, a menospreciar a la mujer. El patriarcado es como sistemáticamente se nos ha generado estos estatus, lo que mencionábamos recién. Por ejemplo, hoy día veía un álbum de 1970 y las láminas de ese álbum que les estaba mirando, donde tú decías, si sale tu esposo a la casa, y son bonitos, ¿cachai? Si sale tu esposo de la casa, tú no tienes que preguntar a dónde fue. O sea, te adoctrinaron, por decirlo así, ¿cachai? O sea, tú naciste bajo esto. Naciste siendo diferente, tú no podías jugar a la pelota. No, porque ya eres mirado como, a lo mejor me salió media macha. Entonces, hay muchas conductas, y esas son las conductas que te digo que son patriarcales, ¿cachai? Que nos han ido interiorizando eso. Claro, la dificultad está ahí en que generalmente son conductas, son pautas de comportamiento que nos han relegado a los espacios de menor valoración. Exacto. Que en el fondo es como que hoy día, como tú decías, Francia, ¿no? Es como que nos hemos hecho mujeres, así tal cual como decía Simone de Beauvoir, ¿no? Es como que nos hacemos mujeres en la medida que estamos en un sistema que nos estereotipa, que nos dice cómo ser, cómo hacer, cómo sentir, qué pensar, qué poner, qué vestir,
cómo agradar, ¿no? Es como que siempre en función del deseo de un otro y no en función de nuestros propios deseos. Y por eso es tan clave el proceso que estamos viviendo hoy día, porque hoy día tenemos una oportunidad histórica de poder negociar también, de poder deliberar colectivamente de qué es lo que queremos también en nuestra Constitución, ¿no? Como que se pueda reflejar este momento histórico-político en la Constitución que vamos a crear, porque estamos en un momento constituyente, en el fondo estamos debatiendo qué queremos como sociedad y cómo también las mujeres tenemos que decidir qué queremos para nosotras mismas, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestras comunidades, porque la voz femenina, la voz de lo femenino tiene mucho que ver también con los cuidados, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema de los cuidados ha quedado en segundo lugar. En la historia, bueno, la humanidad hace rato viene a lo menos 15 años debatiendo sobre la organización social de los cuidados, es decir, para que exista un sistema patriarcal, y neoliberal, alguien tiene que cuidar. Y las que hemos tenido que cuidar históricamente somos las mujeres, porque en el fondo la división sexual del trabajo nos ha relegado en una posición donde el trabajo doméstico no se remunera. Y generalmente genera esclavitud. Exactamente. Y se relaciona mucho con lo que decía Nicole del activismo y de ser mamá, que queda aún más en tercer lugar. No fuiste mamá y el trabajo queda completamente lejos y socialmente es como, pero es que tú tenés que darle leche al agua, así que te quedas en la casa y se acabó. Y de hecho no hay otro papel, no hay otro rol social que ocupar. Y las leyes. Por eso la maternidad... Ese lo que decía Cristina, o sea, que la maternidad, el feminismo de rato está como en esa tensión de ¿qué es la maternidad? Es la maternidad que yo quiero llevar. O sea, al conversamos, la maternidad es súper individual. Pero es así, y no maternidad también viene de alguna forma asociada a esta doble relegación de la maternidad en la sociedad, viene también asociada a estas pobres leyes laborales que básicamente autorizan de cierta manera al empleador a decir, ¿sabes qué? Tener una mamá en mi fila es costo. Sí, claro. O sea, yo no voy a pagar la cuna, yo no quiero pagar licencia, no quiero tener horas de lactancia que un cacho, porque no quiero, ¿no? Entonces, técnicamente ya otra vez relegada. Sí, claro, o sea, como que hay una cascada de efectos negativos que terminan siendo de costo para una mujer, ¿no? Como el costo de bolsillo de no tener, en primer lugar, no poder acceder a un empleo remunerado en condiciones de igualdad salarial. Exacto. Y luego enseguida tener discriminación por razones de género, es decir, recibir este trato por no tener... por ejemplo, contemplar una política maternidad que nos dé seguridad social también en el largo plazo, es decir, si yo además decido ser madre y ser madre en condiciones en las que no tengo un trabajo remunerado igualitario, probablemente no voy a poder tener cotizaciones previsionales, un sistema de seguridad social como el nuestro que es completamente discriminatorio, completamente individualizado, ¿no? Nos va a dejar en una posición completamente invisible, empobrecida. Lo más las bajo mujeres somos las que social. Terminamos siendo adultas mayores empobrecidas, o sea, lo vemos todos los días. Yo trabajo con muchas mujeres mayores en la clínica, en el trabajo comunitario, veo como la mayoría de ellas terminaron quedando empobrecidas, como hoy día solamente pueden sobrevivir gracias a las redes de contención femenina de otras mujeres que las pueden apoyar. Entonces, hay muchas deudas, ¿no? Entonces, ser mujer, como decíamos al principio, nos hacemos, pero nos hacemos más en sociedades en las que no nos cuidan. No nos cuidan, no nos protegen. De hecho, disculpa Francia, cuando hablamos la pauta, de que siempre decían, las familias antiguas o de años anteriores siempre vivían más y eran más aclanadas y siempre estaban juntos hasta el final, pero era por lo mismo, porque la mujer toleraba y si se iba, quedaba cero. Y lo hacía por los hijos más que nada. Pero no era porque necesariamente hubiese estado enamorada al respecto, jugando el rol que le dieron y que le dijeron quizás su mamá o su abuela, es que tú tienes que estar ahí para el hombre. Una mujer de bien. Claro, una mujer de buenas costumbres. Una mujer de bien que va a la iglesia y respecto a lo que hablaban del trabajo, claro, la postergación hacen que la mujer cuando quede embarazada al estar trabajando se sienta culpable de que está trabajando porque va a ser un cacho. Y de hecho a mí me ha tocado escuchar y ver que hombres que dicen que son dueños de negocio, no, es que las mujeres incluso hasta con el periodo no me sirven, porque ya atienden mal a la gente, entonces llega a ser una tontera, pero es una realidad que todavía está. Mira, Luis abrió un tema ahí y me gustaría que lo tocáramos cortito para cerrar la sección. En honor al tiempo. Son tres cosas. Una, creo que hay un mito ahí que desmitificar, que es periodo, mujer loca. Inmediatamente, y que no puede atender, no puede tratar, y creo que hay un mito ahí. Es un estereotipo. Eso es un tema. Segundo tema es tratar de, en pocas palabras, desmitificar la feminazi, porque es una ofensa
y creo que está bien que lo saquemos un poco del lenguaje, ¿cierto? Y de la forma en que nos referimos a las mujeres que se definen feministas. Y tercero, un tema que he escuchado harto, sobre todo por el marzo feminista. Y tú lo mencionaste en algún momento, Cristina, todos nos volvamos feministas. ¿Qué ocurre con los hombres, compañeros, en este proceso? ¿Existen los, comillas, feministas? Los feministas. Yo quiero hablar un poco del tema como de las mujeres con el periodo, andar como las etapas como de sensibilidad que se nos asocian al mes y todo eso. Yo creo que eso, bueno, como ya todos sabemos, un estereotipo, por eso lo estamos tratando. Yo creo que a nosotras como mujeres igual se nos ha enseñado un poco como a satanizar también nuestra regla, nuestro periodo, ¿cachai? Nuestro ciclo y todo nuestro eso. cuerpo. Sí, nuestros cuerpos, ¿cachai? Y los procesos de nuestro cuerpo. Entonces, se le ha negado mucho la naturalidad al tema de que es, por ejemplo, no sé, el periodo, ¿cachai? Y yo creo que igual ha sido, más que una lucha contra el estereotipo, ha sido una lucha con nosotras mismas quizás, como de empoderarnos, de empezar a apropiarnos de nuestros procesos, de nuestros ciclos, el empezar a aceptar eso, a quererlo, ¿cachai? A tratarlo y a las finales cuando uno empieza a trabajar en eso, uno se da cuenta de que no solo es algo natural, sino que también es algo muy lindo, ¿cachai? Es parte de uno, es un proceso muy lindo, el cual uno puede querer, ¿cachai? Que te sirve para conocerte, para quererte más, para aceptarte y así también mostrarte de una forma distinta como a la sociedad, ¿cachai? El tema de satanizar, yo creo, esos periodos Yo creo que más que satanizar va a un tema de tabú, de la no conversación. También, claro. O sea, es como, ponte tú siempre hablando bajito. Oye, a la niña le llegó el periodo, ¿cachai? Como O algo sea, oculto, no algo como sombrío. algo que está sombrío, conversión en la como mesa algo con tabú. me llegó la menstruación. ¿Cachai? Sí. Es como cuando tú verbalizáis palabras como vagina o pene y que la Claro. gente les baja el tono, ¿cachai? Es como... Sí. El sí, pilín, el- usamos sí, eufemismo. o sea, Claro, y todavía se da, o sea, como que nadie Siempre. dice vagina, nadie dice pene, así como que sí. te... No sé. De de como hecho que- ahora va a sonar un pito. De hecho, ahora Spotify nos censura. Claro, ahora- No, pero yo creo que va más al tabú, a la no conversación, a la parentalidad. Mira, a los roles parentales muchas veces, ponte tú, la menstruación obviamente que va de la mano con cambio aparte anímico. O sea, si tú soy una mujer que está eliminando tu endometrio, parte de tu endometrio, Sí. lógicamente que no hay que andar feliz porque es doloroso. Si es tejido que se está desprendiendo, o sea, seamos realistas. Sí. Nadie va a andar Claro. feliz que esté desprendiendo tejido. O sea, dime por favor alguien que ande. Y puede que te genere un mal humor, sí, y es normal, y es súper. Eso, Y a es veces sano. bienestar también. Y es Entender bueno. que hay mujeres que también se sienten bien. ¿Y O sea, por qué en es el malo fondo, llorar? porque Y si querés llorar, no llorar. siempre implica Claro, ese y- estereotipo de sentirnos pésimo, ¿no? Y el Que hecho no de es aceptar así, nuestras digamos. emociones también Claro, es válido. como poder hay mujeres que experimentar. lo pasan mal, porque claro, hay mucho dolor, hay otras mujeres que están bien, y es así, es tan diverso, ¿cachai? Pero generar así como el estereotipo, no, es que anda con sus días, yo encuentro que es súper básico igual. Ahora, yo Generar creo que eso. lo que tú decías respecto a feminazi, o sea, yo creo que es clave que entendamos que el nazismo fue un régimen político totalitario Buen que punto. generó genocidio, Sí. crímenes de lesa humanidad. O sea, Sí. de verdad que la comparación es Es completamente horrible. horrorosa. Sí. Entender que las mujeres hoy día estamos queriendo transformar no solamente nuestras relaciones con los hombres, sino que queremos transformar la humanidad a nivel de un cambio Exacto. civilizatorio, es decir, una civilización más humana, más amorosa, más centrada en nuestras dignidades, en nuestras diversidades, lo que somos. Y creo que ese apelativo claramente responde a una forma de discriminación también del colectivo feminista, ¿no? Una forma también De de nuestras imponer pares. el poder, de también querer cooptar un proceso que es colectivo, es decir, a mucha gente incluso como que a los hombres en general y también a algunos grupos de mujeres, ¿no? Lo que les amenaza no es que nosotras nos creamos feministas, sino que estemos creando redes de colectivos, Sí. redes de amor y potentes. de sororidad Y y, que de no nos vamos a vínculo. soltar. Exactamente, que no nos vamos a soltar. No nos vamos a Y por lo soltar. tanto ahí también hay que hacer una toma de conciencia, ¿no? Como Sí. que si yo soy alguien que cree que las feministas son feminazis, entonces me preguntaré qué está pasando conmigo, Sí. ¿no? ¿Por qué tengo que estar creando este tipo de atributos como calificativos cuando somos seres, ¿no? Somos Sí. seres sintientes, somos seres humanos y también queremos diversos hacer todos. una transformación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que yo lo he escuchado incluso de mujeres, de sus pares que dicen, ay, si las feminazis, como que no, y que no me cargan, y
Cuando no sienten esa no me Yo representan. creo que no hay un entendimiento de base. Total. Yo sé. Porque partía a usar esos términos, como nazi, vienen inmediatamente de una ignorancia de quiénes fueron los nazis, y la segunda ignorancia de quiénes son las que practica o que profesa el feminismo, y siento miedo, o sea, como ignoro, que Desde no está mal ignorar, desconocer es bueno porque te permite la puerta se a quedan con conocer, lo más extremo. pero me quedo con el miedo, me acuerdo de la marcha feminista del 2019. Lo único que hablaron todos fue que andaban sin polera. Eso, yo creo que se quedan con eso. Claro. Yo creo que eso es con lo que se quedan las mujeres que quizás no empatizan con el movimiento, se quedan con esa idea de que andan sin polera, gritando, encapuchadas, y por eso ellas son las que nos representan, pero quizás no ven más allá. Yo Ahora, creo que va tratan como todo el una contexto. conducta de base que te han enseñado que la mujer es tu rival. Lamentablemente tenemos esa base. Es tu competencia. Y es así porque te enseñan de siempre a ser así. Ahora es nuestro Entonces, sistema neoliberal que nos ha exacto. generado esa conciencia de individuos como solitarios que compiten, Claro, y que entonces- impactan todo en hombres y en mujeres, ¿cierto? Entonces, Y los ambientes son súper diferentes. Por ejemplo, cuando tú te envuelves de mujeres feministas, es súper rico porque todas vamos para el mismo lado, todas nos acompañamos, todas nos queremos. Si tú estás bien, estamos todos felices, ¿cachai? También es como un apoyo súper sano. Pero cuando tú estás en la otra parada de no entender, a lo mejor de creer que nosotros estamos en contra de los hombres, porque en ningún sentido así, yo tengo un hijo y lo amo, ¿cachai? Tengo una esposa y también lo amo, y no voy en la rivalidad de hombres. Nunca ha sido así, no sé por qué en realidad. Yo creo que el sinónimo de machismo y patriarcal se fue a la chuña, así como que ahí se perdió el horizonte. y empezamos a generar ese odio que no tiene Creo que a ver. lo mejor No hay una el nombre relación. feminismo hace una relación con como que si fuera lo contrario al machismo, que entiendo yo que no es la contraparte, sino que es diferente, y probablemente por eso nacen todos estos términos tratando de entender que las mujeres van en contra de todo. ahora probablemente es una posición de poder, o sea, es mirarnos desde un lugar siempre desde la subordinación, es como que las mujeres no tenemos posibilidad de poder adquirir nuestro propio poder, ¿no? Es como ganar nuestro poder de la manera como lo estamos haciendo, porque no tiene que ver con disputarle el poder a los espacios del poder tradicional, sino que tiene que ver con crear formas de poder alternativos que son definitivamente mucho más sororos, tienen que ver con las redes de contención, con el afecto, con la asamblea, con la horizontalidad, ¿no? Es como que es una forma distinta de hacer política, es una forma distinta de conectarnos, entonces... Ahora, Yo sé claro, que- hay como, obviamente si lo llevamos a lo social, a lo que se vive, claro que hay una imagen de que las mujeres son violentadas por hombres. A lo mejor eso puede generar esta idea que no es, en el sentido de que las feministas no están contra el hombre. Pero sí, lo que dice Cristina, por ejemplo, te puedo ejemplificar en un grupo de Facebook, una mujer estaba siendo violentada por su pareja, embarazada, no comía hace 2 días, y de verdad que estas mujeres movieron cielo, mar y tierra, juntaron plata, y esa mujer ahora está en Santiago, protegida, ¿cachai? Eso estamos generando. Protegida por mujeres. po. Protegidas por mujeres. Entonces, eso es lo que se está generando. Ahora, es Y a una lo forma mejor- de violencia adicional, porque en el fondo, si no hay una violencia explícita como la que hemos vivido las mujeres históricamente, porque el patriarcado también se ha fundado sobre el ejercicio de la violencia y el control, ¿no? Y la sí. manipulación. Esto es una forma de violencia también, en el fondo, llamarnos de esta manera, Claro. o llamarnos de las múltiples otras maneras, estereotipadas, que son peyorativas, también es una manera de ejercer violencia, ¿no? Pero nosotros Y una no violencia tan- simbólica. Yo creo que ninguna se ve afectada. Cuando alguien te dice, eres feminazi, uno dice, no entiende nada. Entendemos desde el lugar desde que lo sí, dicen. se entiende Soy el lugar. feminazi. ¿Quién lo está Sí. diciendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Yo sé que dejé una pregunta, pero la podemos dejar para después, sobre los feministas, pero tú mencionaste algo y creo que es súper importante. Feminismo y separatismo. Toquemos un poco el tema ahí, qué quieren decir con el separatismo y por qué son separatistas, qué significa, y después lo podemos enlazar más tarde, antes de terminar la palabra al cierre, con los feministas y los hombres que quieren ponerse en el lugar. Somos todas separatistas. aquí. Al menos Acá al menos somos aquí. separatistas. Somos ¿Qué separatistas. significa Claro. ser separatista? Separatista, no zapatista, por favor. Cosas diferentes. Bueno, generalmente en las marchas, como la del 8M que se va a presentar ahora, hay espacios. Tampoco es que toda la marcha seamos solo mujeres. Pero en una primera instancia, como vamos, todas las marchas tienen lugares Claro. para cada uno.
Tienen cierta geografía. Sí, cierto. La idea es que vayamos puras mujeres y que los hombres no, bueno, algunas llaman a que no asistan, que no participen. ¿Por qué? Porque es nuestro momento. O sea, es el único día en que las mujeres vamos a poder gritar. Yo les decía así en el sentido, van a ir mujeres de mayor edad, ponte tú, porque han vivido violencia durante toda su vida, y es el momento en que se van a salvo resguardar entre puras mujeres. Es como el momento en que nosotras vamos a vibrar y vamos a estar en esta situación en la que el hombre nos puede acompañar cuidando a los niños. Esa es como la instancia en que pudiese tener. Regalando mascarillas. Porque, bueno, y también yo dentro de lo que se da a este movimiento es que hay muchas mujeres que han sido abusadas por hombres y que esos hombres van a aparecer en esa marcha. Entonces, no les vayan a andar poniendo un pegatín en la cabeza para distinguirlo de que este abusa y este no. Entonces, las mujeres necesitan un resguardo, en una zona de seguridad. Donde tuvo una mujer que ha sido abusada, meten a un colectivo con puros hombres. Lo va a pasar pésimo. Sí. Pésimo. Entonces, es como lo que le pasa a las mujeres en las experiencias de parto cuando hay solamente un equipo médico, donde hay experiencia de violación previa y el parto representa casi una experiencia de revictimización cuando son solo hombres, ¿no? Cuando no hay acompañamiento femenino en el fondo. ¿Entiendes? Entonces nosotros buscamos esas instancias de resguardo, de protección, y las mujeres que han sido abusadas y en toda su amplia gama, créeme que se sienten más seguras como mujeres al lado. Es como nuestro momento. Ahora, entender también que los feminismos son diversos, que hemos atravesado distintas olas del feminismo. Hoy día estamos apostando por ser mujer de distintas maneras, en distintas versiones, con distintas subjetividades, y por lo tanto, claro, también hay mujeres que apuestan por un cambio cultural, como un feminismo cultural, es decir, la idea de que tienen que estar los hombres igual incorporados a distintos procesos, claro. Pero también tenemos la capacidad las mujeres de deliberar en conciencia y decidir qué es lo que también queremos para nuestras vidas. Entonces hoy día se está apostando mucho más por un feminismo más radical, separatista, en algunos casos también como incorporando las comunidades LGTBI+, que claramente también han sido, claro, exactamente, han aparecido a consecuencia también de las distintas oleadas del feminismo, sobre todo el feminismo de la identidad, que tiene que ver con respetar nuestra forma de habitar nuestra vida, ¿no? De vivir nuestra vida, de vivirnos a nosotros mismos. Entonces, entender que el feminismo genera este efecto de cascada también en otros grupos. O sea, en el fondo, a través del feminismo se logró visibilizar el mundo de la infancia. A través del feminismo se ha logrado visibilizar las comunidades de las disidencias. Entonces, también hay grupos que están apostando por estar al margen, ¿no? Es como generar esa separación. Pero que se entiéndase la separación no como un antagonismo, ¿no? No somos contrarios, sino que desde una visión mucho más inclusiva también queremos decirle al otro, hay espacios donde también nos queremos resguardar. Sí. Hay espacios donde queremos solo estar nosotras ya desde nuestra identidad de ser mujer. Desde nuestro mundo. Chiquilla, y aprovechando que estamos hablando de las manifestaciones, que mencionaste el tema de las disidencias, nosotras ya conversamos de si es que éramos separatistas o no, somos las tres separatistas. Pero igual me gustaría saber qué opinan ustedes, por ejemplo, sobre la participación o no de las disidencias en la manifestación del 8M. No sé si ustedes están de acuerdo, qué opinan o qué piensan de eso también. Son parte de este movimiento también, pues sí, también. Ahora hay disidencias que, claro, en la mayoría de los casos, muchas de ellas se sienten feministas, pero yo siento que no está esa voz acá en este espacio. Por ejemplo, yo creo que desde el respeto no generaría un comentario respecto a cuál es el posicionamiento político que ellos tienen sobre el feminismo, porque falta una voz, ¿no? Es como que estamos hablando de un discurso que no está en este espacio. Podríamos dejar un nombre quizá o alguna agrupación al final del programa que pudiésemos generar una invitación para un capítulo futuro, todavía nos quedan varios capítulos. Totalmente. Y conversar más a fondo en ese momento. O sea, yo entiendo, lo que sí logramos entender, creo que el feminismo hoy día también funciona como una especie de alero para otras comunidades que han sido invisibilizadas constantemente. Y el feminismo viene a darles el apoyo para que tengan fuerza, porque son muchos menos. Entonces el feminismo viene siendo este apoyo. Vamos a hacer un paréntesis, un ratito, para refrescarnos, porque hace un poco de calor. Así que vamos a volver en unos minutitos.
últimamente hemos sido testigos de cómo algunos nos han hecho intentar creer algunos mitos sobre el proceso constituyente y la Constitución que han presentado casi como si fuesen verdades absolutas, o por lo menos cosas más o menos ciertas, que distan muchísimo de la realidad. Uno puede tener cualquier postura. Tú puedes estar a favor o en contra de cambiar una nueva Constitución, pero lo que no tenemos permiso de hacer es desinformar a las personas. El mito más importante o el mito que más se ha repetido el último tiempo es aquel que tiene que ver con que la Constitución no es la misma que nació en el año 80, como si la reforma del 2005 de Ricardo Lagos hubiese cambiado a un nuevo texto. Yo te voy a explicar por qué eso es una mentira derechamente. Para empezar, Ricardo Lagos en el año 2005 modificó la Constitución, no creó una nueva, independiente de lo que él o cualquier otro haya intentado decir. Eso significa que aplicó el capítulo 15 de la Constitución vigente hasta el día de hoy, que establece una forma de modificación constitucional. Esto es muy distinto a cambiar una nueva Constitución. Y de ahí sale la mentira justamente, porque se nos ha dicho que la cambiaron por una completamente nueva. Y aquí viene el segundo argumento. Cuando uno interpreta algo desde el derecho, tiene varias herramientas. Y una de esas herramientas muy importante es la interpretación histórica. La interpretación histórica consiste básicamente en que nos referimos o buscamos las bases sobre las que se escribieron las leyes o las constituciones. Eso significa que buscamos las actas. Es decir, cuando un diputado o un parlamentario discutió sobre el punto para poder establecer ciertos criterios que dieron origen a esa norma. Eso significa que cuando la norma no es tan clara, nos vamos justamente a lo que motivó su creación para poder entender qué es lo que se estaba pensando cuando la crearon. Hoy día, con el tema de la Constitución del año 80, que es la actualmente vigente, lo que se hace justamente hasta el día de hoy con el Tribunal Constitucional es revisar las actas constituyentes de la Comisión Ortúzar del año 80. Justamente la Constitución de esa época, que nos dicen habría sido modificada por el 2005. ¿No sería lógico entonces creer que si se creó una nueva Constitución en el año 2005 deberíamos revisar las supuestas actas de esa nueva Constitución? Eso no existe, porque justamente no hay una nueva Constitución en el año 2005, tan real como que hoy día justamente no revisamos nunca, jamás, ni nos interesa saber nada de las actas del año 1925, de la otra Constitución vigente que tuvimos antes de la actual. Esto significa que en realidad seguimos teniendo exactamente el mismo texto constitucional. Claro, hemos tenido reformas, más de 35 sustantivas, pero esas reformas se han concentrado en elementos orgánicos, es decir, en las instituciones del Estado, no en elementos que tienen que ver con la ideología, con la filosofía, con los fundamentos políticos, con la repartición del poder, con los derechos fundamentales. En esos aspectos, esta Constitución sigue siendo casi exactamente la misma que la del año 80. Que no nos mientan, no dejes que te engañen una vez más, elige siempre informarte. Yo, por lo menos, voto apruebo porque no quiero que me sigan tratando de meter una chiva, cuando evidentemente sé que tenemos acá una gran oportunidad histórica para poder cambiar el destino de nuestro país. Ya, estamos de vuelta después de tomarnos un jugo, comer algo y con la energía renovada. Ahora sí, ya, vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca, a cuál es el objetivo de este podcast, que es vivir todo el proceso constituyente. Y les quiero preguntar, en principio, ¿cómo están viviendo este proceso desde el feminismo? ¿Cómo se está viviendo todo este proceso constituyente, lo que se viene el 26? Son hartos cambios que se vienen. ¿Se sienten ustedes representadas? ¿Cómo lo están viviendo? Ya, yo siento que el segundo encuentro plurinacional probablemente marcó como un hito también para sentar ciertos temas o poder divulgar, deliberar sobre ciertos temas que han estado históricamente ausentes, ¿no? Como que tenemos una constitución que nos niega el respeto, por ejemplo, a decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿ya? Es decir, el acceso al aborto libre y seguro, que nos expone a la muerte, a las mujeres nos condena a la muerte, a las mujeres, a las niñas, sobre todo a las niñas, mujeres y jóvenes que hemos experimentado violencia sexual, por ejemplo. Probablemente eso genera una condición en la que no hay respeto, no hay respeto, y por lo tanto la idea de proteger la vida, ¿cierto?, en todas sus formas, amenaza también nuestra autonomía reproductiva y nuestra dignidad. Es decir, una maternidad forzada es una condena por vida, ¿no? No solamente a esa mujer, sino que también a esos hijos que están por nacer. Por lo tanto, creo que hay temas clave, exigencias clave, como por ejemplo la situación de los cuidados, qué pasa con nuestra seguridad social cuando no hemos podido cotizar durante nuestra vida, un sistema de seguridad social que es claramente discriminador, ¿no?, por razones de género, qué pasa, por ejemplo, con nuestro sistema de salud que nos sigue discriminando.
por razones de salud, ¿no? Es como que los planes del SAPRE, ya lo sabemos, históricamente se han metido en nuestro bolsillo, ¿no? Es como que se meten a nuestro bolsillo y nos sacan, sobre todo quienes muchas veces tenemos un montón de lagunas previsionales, ¿no? Y de alguna manera no hay respeto también a la condición de las mujeres en nuestra historia. ¿Qué pasa también con la historia de las mujeres que solo se han dedicado a cuidar, ¿no? Es como que tampoco hay respeto ni reconocimiento a esas historias. En el fondo, mujeres que luego no tienen cotizaciones previsionales. ¿Qué pasa con el tema del agua, por ejemplo? La relación de las mujeres con el agua, sobre todo las mujeres que son de los mundos rurales, de las comunidades indígenas, cuando no tenemos acceso al agua, cuando el agua es un bien privado y por lo tanto... el acceso a la ciudad, el acceso a la vivienda, por ejemplo, la ciudad no es un espacio que se pueda disputar de la misma forma para hombres ni para mujeres, no podemos transitar por algunos espacios por el miedo a ser agredida, no tenemos acceso a vivienda porque si no tenemos empleos estables y bien remunerados, probablemente el acceso a la vivienda va a quedar en segundo plano. La violencia, tenemos una ley que no nos garantiza la protección en todas las formas de violencia ni en todos los espacios. Hace poquito tenemos una ley de acoso sexual callejero que muchas veces es bastante cuestionada por distintos grupos, ¿no? Que no la conciben como una forma de violencia. Hemos recibido violaciones a los derechos humanos en este tiempo, ¿no? O sea, definitivamente hay impunidad. Muchos de los casos que hemos vivido hoy día de las mujeres que han sido agredidas sexualmente a través de desnudamientos, tocaciones, etcétera, también, es decir, hemos quedado expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad, casos de tortura hacia mujeres, ¿no? Entonces, hay una deuda gigantesca hoy día con las mujeres, y si no tenemos paridad, todavía es mucho más difícil. O sea, ni siquiera tenemos una ministra. Ni siquiera tenemos una ministra que reconoce que este tipo de casos, cuando Chile ha firmado distintas convenciones internacionales. Exacto. Belén do Pará lo señala hace mucho tiempo, ¿no? Cuando Chile suscribe esta convención. Entonces, estamos en una condición de verdad, si no hay paridad, yo creo que es una burla. O sea, si una constitución sin paridad, para nosotras las mujeres, significa también, es como condenarnos nuevamente a una constitución que no nos representa a todos, donde no hay participación de todos un poquito antes de la paridad en sí, quería preguntarles, ¿por qué en este proceso, de a partir del 18 de octubre, y sobre todo después de la aparición de esta presentación de intervención de las tesis, el feminismo cobra tanta fuerza y tanta importancia dentro del proceso social? Yo creo que las mujeres estaban tomando hace rato un lugar súper importante. Lo que pasa es que esto generó como esa sensibilidad, potenció y abrió esta caja que estaba guardada, que es cómo el patriarcado ha afectado a las mujeres en sus distintas formas, ¿cachai? Porque no puede ser, a mí me llama tremendamente la atención que no nos demos cuenta de que la gran mayoría de nuestro país está siendo víctima y está siendo abusada, ¿cachai? Directamente abuso sexual, acoso sexual en la calle. Entonces las tesis lo que hicieron fue mover un poco o alumbrar, por decirlo así, visibilizar esta situación. Y donde más que la canción en sí, de todo este revuelo, me hubiese encantado que en las casas se conversara y se hiciera como esa reflexión de decir, oye, los niños, ¿dónde están? ¿En qué lugar se salvo resguardan? ¿Cachai? O sea, podemos ver aquí desde la violencia con la pareja, de la violencia con la familia, porque ni siquiera tu papá puede ser muchas veces un protector, o tu tío, tu primo, tu hermano. O sea, al nivel que estamos vivenciando. Twitter lleno de historias, ya cuando después cambiaron la canción y la culpa no era mía porque yo estaba en tal lugar. O sea, ya después se tomó, eso es lo que lograron las tesis en este sentido, es que tocaron la fibra en que la mujer ya estaba con las ganas de explotar, de gritar. Así y patalear. Nosotras por dentro. Sí, como que explotamos en un colectivo. De alguna forma, por eso se ve más potente. Esa explosión de estas vivencias que tenía el colectivo femenino, el colectivo de mujeres en realidad, de alguna forma también le dio un influjo de fuerza a la manifestación social importante. O sea, veníamos en una caída de las manifestaciones, apareció esta explosión feminista y las manifestaciones volvieron a ir con mucha fuerza a las calles.
¿Por qué creen ustedes que el feminismo empujó tan fuerte eso? No solamente la música Ajá, o no solamente la performance, sino que de alguna forma el feminismo dio fuerza de nuevo. Probablemente yo asumo que hay un elemento que tiene que ver con una memoria histórica. O sea, nosotros veníamos generando un trabajo colectivo de articulación de fuerzas feministas y de organización por lo menos los últimos 10 años. Entonces, el año 2018, lo que llamamos el mayo del 2018, fue un momento histórico, político, muy fuerte. Si recordamos, estuvo liderada por las universitarias, a propósito de la realidad de las universidades, del acoso sexual, de lo que ocurre en el entorno con los pares, con los compañeros, con los profesores, ¿no? Entonces, en el fondo, esa historia está ahí. Es una historia que no se puede aniquilar, ¿no? Las mujeres mantenemos una historia y, por lo tanto, esa historia que se transmite normalmente de manera oral y que empezamos a contarla a otras, ¿no? Como que a otras mujeres, empezamos a generar unas redes de asociatividad, de capital social y toda la inclusión. Yo me acuerdo mucho, incluso por ahí seguramente algunas compañeras se acordarán, que tuvimos una iniciativa también como el 2017 de empezar a juntarnos los colectivos de mujeres feministas del Maule. Y nos juntamos y llegamos 3 organizaciones. Entonces era nada, y ahora vemos un colectivo 8M gigante y a mí me parece que es maravilloso lo que está pasando, digamos. Entonces venía de una historia, o sea, no hay... Esto visibilizó. Exactamente, y del año 2017 el llamado de Ni Una Menos también, que fue un llamado latinoamericano, en algunos casos internacional. O sea, teníamos varios hitos que nos habían mostrado que probablemente esto podía ser previsible, que pudiera ocurrir lo que está pasando hoy día. Oye, y es más, yo creo que esto, a ver si lo llevamos como de cierta forma, es como que las mujeres abrimos los brazos y acogimos. A lo mejor muchas mujeres se empezaron a identificar con el feminismo, a entender y a querer participar, Exacto. como dice Cristian en este sentido, porque no sabías que había alguien que te iba a apoyar. No sabías que había un grupo de mujeres dispuestas a escucharte. ¿Cachai? Entonces, eso lo que ellas hicieron fue potenciarnos aún más, y aquí yo creo que apareció la frase de no nos vamos a soltar más. O sea, nos reconocimos, nos miramos a los ojos, nos acogimos y eso fue lo que potenció, que podría decirse de alguna manera que se vio como más potente el tema de feminista, porque ya se sumaron más, ¿cierto? Más compañeras. Y al mismo tiempo empezamos y más organización, porque empezó a surgir ¿no? como no solamente el malestar individual o el deseo de cambio individual o el deseo de reconocimiento de las otras, sino que además la colectivización organizada, es decir, encontrar un lugar en el espacio, encontrar un espacio común y además articular ese espacio. Exacto. Desde encuentros sostenidos, colectivos que muchas veces no son formalizados, son colectivos que están en un trabajo permanente de encuentro. Exacto. A través de las redes virtuales, a través de los espacios físicos, distintos espacios públicos, pero estamos ahí, digamos, y se fueron formando. Y se fueron formando mucho. Aquí están las sororas, las ciclistas sororas, ponte tú, que se fueron armando a medida las compañeras se armaron y formaron este grupo rico entre ellas. Las secundarias hace rato venían con un trabajo también, las vocerías de género de las universidades, entonces ha sido un trabajo de articulación, de capital social, y es muy fuerte. Hay imágenes que muestran que fueron las niñas las que saltaron entonces las mujeres fueron súper potentes y en las marchas son súper potentes. Bueno, también de alguna forma las mujeres siempre han sido invisibilizadas, pero de alguna forma siempre han encontrado espacios donde tienen mucha potencia. Creo que esta frase que siento que es muy machista probablemente tiene mucha fuerza también, esto de que detrás de cada gran hombre, una gran mujer, que es muy machista, pero al mismo tiempo tiene cierta verdad en el sentido de que normalmente estos hombres grandes lo son porque de alguna manera la compañera que tienen al lado es quien les permite o les acompaña o les empuja a hacerlo. Finalmente es trabajo. Es la que se posterga. Es la que permite que ocurra eso. Ahora eso también nos podría decir algo sobre por qué tenemos tan poco número de mujeres, incluso en este proceso constituyente. Digamos que como que tan poquitas en la mesa técnica, tan poquitas en los espacios, por ejemplo el acuerdo por la paz, que cuestionando eso, justo íbamos a tocar ese tema. Súper chiquitito de mujeres, ¿qué pasa con eso? Hay una mirada feminista, ¿qué opinan desde el acuerdo del 15 de noviembre? Este acuerdo el acuerdo por la paz y la constitución. ¿Qué les llamó? ¿Qué sintieron ese día? ¿Qué piensan de lo que se viene? Y de ahí tocamos inmediatamente paridad. Mira, yo sentí profunda decepción. Yo creo que venía el pueblo organizado, todos organizados como ciudadanos exigiendo una asamblea constituyente. Yo sigo creyendo en la asamblea constituyente. Creo que la opción de la convención constitucional es una alternativa menos definida, o sea, es definida, pero es lo menos malo, digamos, como que si lo miramos en términos concretos.
todavía hay muchos grupos que quedamos en deuda con la Asamblea Constituyente. Yo creo que esa demanda va a pasar la cuenta en algún minuto en la historia, porque en la historia de Chile siempre las constituciones se han forjado a fuego, y se han forjado una mirada patriarcal, siempre se han forjado desde una mirada centrada en el capital, ¿no? En proteger el capital. La historia del pueblo es una historia negada, una historia que solamente algunos historiadores cuentan, digamos. Siempre la historia que leímos fue una historia desde el coronel, desde el hombre blanco, desde el hombre que tiene un lugar, ¿cierto?, en un reconocimiento público y político. En cambio, las mujeres que conocemos son muy pocas, ¿no? Que no han estado presentes en la historia de las constituciones. Por lo tanto, este acuerdo yo creo que solamente trazó una forma de hacer política en Chile, que es muy a puerta cerrada, que no es escuchando a la ciudadanía. Creo que es quizás distinto porque avanzó, porque nos escucharon en cierta medida de la demanda constitucional, pero la forma, el mecanismo, no está saldado. O sea, no es una respuesta, a mi gusto, no es una respuesta justa, ni de reconocimiento a lo que el pueblo estaba demandando. A mí no me decepcionó para nada. Yo creo que era lo que iba a pasar. O sea, ¿Cómo yo que creo lo que lo esperaba. No esperaba nada, o sea, así que no recibí nada. Así que, claro. Que aún así logran decepcionar. Sí. Eso fue. Porque de verdad creer que van a... va a sonar súper... Combativo. No, que al final es como que lo que resuena mucho, pero no van a perder su estatus o sus privilegios porque así lo ven ellos. Aquí hay muchas... ellos tienen mucho que perder, y así lo están haciendo ver. Entonces, trazar esto como vamos a generar, de verdad que nunca lo creí. Fue como, de verdad que no, o sea, soy mujer, nací creyendo todo lo que me dice, no, pero ponte tú, es parte de esta ideología de hacernos creer que las cosas iban a ser favorables a lo mejor, y lo dejan súper planteado. O sea, pensaban que ellos no iban a dar esto y nosotros íbamos a soltar las calles. Ajá. O sea, lo tenían Sí. todo súper Probablemente planeado. la Ese era el historia, objetivo. en la Ese era el historia, objetivo. la historia de Chile ha sido forjada así, digamos, Ya, como que en sí. el fondo Sí, grandes po. movimientos sociales Ya, que se han reprimido y luego como que venía un periodo calma largo, pero este no, Claro, Es este que no, bueno, no, eso igual. lo hicieron no tuvieron normalmente cómo porque agarrarnos. los procesos sociales hasta ahora siempre se habían dado como muy sectorizados. Y era muy fácil conversar con ese sector. Claro. Hoy día no hay Era un una sector. demanda de un sector político centrada como en derechos, hoy día más que eso, O- es una o- demanda o por cambio educación, cultural. educación, y ellos- hablaban los exacto. estudiantes, Una salud, necesidad hablaban los específica. estudiantes. Hoy día es como que ellos están Es todo. en el mar, todo. en una tabla, ponte tú. Nosotros somos el mar moviendo todo esto y ellos están aquí en esta tabla y tratando de decirnos lo que queremos escuchar. O sea, eso es lo que ese es su juego, y yo creo que hoy día vamos a ver que entre ellos se van a apoyar mucho. Ya es como, porque ya hay dos roles, porque es como la sociedad y su... Es una élite, Bueno, es un grupo Claro, de poder. oye, Como son comen- siempre los mismos, las mismas familias. Como lo comentamos en el Entonces, capítulo pasado, bueno, desde nuestra mirada, el acuerdo del 15N, el 15 de noviembre, si bien nació de una manera dentro de nuestra institucionalidad, que nació a puertas abiertas, no en una cocina, porque había prensa y lo hicieron nuestros trabajadores públicos, todos. No es como la cocina mítica de que Claro. realmente se hizo una cocina ese acuerdo. Si bien no, obviamente no deja contento a todos, sobre todo por la forma de estas reglas, como que se van a hacer con el sistema de elecciones de los diputados, si es que es convención constitucional, si es comisión mixta se va a hacer con 84 diputados. Obviamente no deja contento a todos, pero creo que todos aún así consideramos que es la primera vez que trabajan. Estamos acostumbrados como lo menos mal. Sí. Es como lo mismo. Y es la primera vez que nos vemos trabajar. Desde todo Claro. tiempo. Pero Es lo esto- más democrático que tendríamos como historia. digamos. Sí, pero esto nació Más que ya, lo que las nació constituciones que hemos cortado. tenido. Este proyecto nació capado. Nació Ajá. sin independientes, sin pueblo originario y sobre todo sin paridad. Aunque como dice Daniel Stingo, él considera que es mucho más importante que la paridad es la participación de independientes, porque a través de la participación de independientes se podría conseguir la paridad, como tratando de meterla entre medio. Pero el proceso donde finalmente se tuvo un proyecto de paridad, y que nació del lado que desde los personeros políticos que menos pensamos. Nació un proyecto de paridad respaldado plenamente por RN y comandado por Marcela Sabat. ¿Qué opinan de este proyecto que se presentó, que se aprobó en Cámara y que pero que extrañamente después el Senado, el mismo sector que lo apoya, lo rechaza? Es que a mí la Marcela Sabat me produce
cosas. En el sentido de... Sentires. Sí, muchos. Porque la valoro mucho como dentro del rol que ella está teniendo como mujer. Se la está jugando mucho con un proyecto de lactancia, que las mamás tengamos un espacio, ponte tú, para extraerte leche, que no esté en el baño extrayendo de leche. Bueno. Y eso, ella está así metida en este tema. Entonces no me sorprende que ella esté metida en este círculo. Así que no me causa esa ambigüedad, en verdad, de que independiente que sea derecha o... Siento que una mujer súper, o sea, que es súper... ¿Consecuente? Consecuente, sí. La encuentro bastante consecuente. Independiente respecto al proyecto en sí mismo, ¿consideran que es un proyecto que debió haber sido aprobado en el Senado? Oye, y de hecho ella mencionaba que fue a una reunión y le dijeron qué bueno que vino, porque así vamos a tener como una atracción, un florero, algo para ¿cachai? Como para que el entorno esté más bonito. Entonces ella lo ha vivido también, entonces sí, por eso no me extraña. La discriminación de género. Sí, me refería, y para ellos es mucho más muy en fuerte. particular es como que piensan del proyecto. ¿Creen que es un proyecto suficiente que debiese ser aprobado o debiese ser modificado todavía? Probablemente son como pequeñas, como triquiñuelas que han usado como para, en el fondo, decir, ¿no? Desde el discurso, ¿no? Que se está asegurando inclusión, pero no lo es. O sea, en el fondo creo que, de hecho, una asamblea constituyente hubiese asegurado todos los mecanismos, todas las formas, ¿no? Distinto a esta forma como, claro, que decir independiente, paridad, pueblos originarios, claro, es como pequeñas como formas que tienen también para poder mantener cooptado el sistema, o sea, una forma de control al final. Creo yo que, bueno, la paridad en sí misma hoy día es una exigencia, yo creo que es una exigencia no solamente política, sino que es humana, en el fondo moral, es como entender, es básica. claro, es como también moral, ética moral, de todo, o sea, lo mínimo, entender que las mujeres somos muchas más, no solo en cantidad, sino que en las necesidades que representamos a nivel social, ¿no? Como todo esto que hoy día hemos hablado, en el fondo las mujeres somos las que sostenemos la vida, muchas sociólogas feministas lo plantean, ¿no? Como que el sistema de cuidados de la vida está normalmente bajo la provisión de una mujer que debe de resolverlo todo, por lo tanto, si no, nos cierran la puerta en la cara y no podemos estar presentes en este espacio y de definir los temas y qué derechos queremos resguardar. Yo creo que no solamente es una falta de respeto, yo creo que es un abuso. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, es no entender nada. Es no comprenderlo. Es no comprender lo que está pasando. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas, ¿no? Claro. Como que claramente hay una forma también de anulación de una vivencia y reconocimiento de una identidad que, además de una historia de vulneración a sus derechos humanos, de despojo, de siempre, es como decirles nuevamente, yo lo asocio mucho como a la experiencia abusiva, ¿no? Cuando el niño debe volver a relatar la experiencia abusiva con una y otra persona, es como lo mismo, es como nos revictimiza el sistema. Otra vez. No entender nada, porque ni siquiera esto debiese ser tema. Ellos debieron haberlo planteado desde el principio. Podemos entrar en las particulares del proyecto de paridad, que es bastante enredado, pero podemos más o menos definir o explicar qué significa tener un proyecto de paridad para tener una convención constituyente paritaria, qué implica la paridad real, porque hoy en día en el sistema de elecciones de diputados existe un proceso de, comillas, paridad que indica las cuotas de género, pero que no asegura que salgan elegidas la misma cantidad de mujeres. Hay muchas personas que critican la paridad tratando de decir que no por ser mujeres tengan que estar sentadas en el escaño, que debiese ser por meritocracia, pero no entienden el proceso de invisibilización. Claro, y no entienden lo que hay entonces, detrás. me gustaría que pudiéramos hablar, sin entrar en los detalles del proyecto paridad, qué significa para ustedes que exista paridad, qué significa para la ciudadanía que la paridad exista. Ahora, yo creo que la evidencia muestra que en los países del mundo que han incorporado cuotas de género y también sistemas paritarios, se ha logrado crear leyes que responden mucho más a las necesidades de distintos colectivos con distintas necesidades y demandas. De alguna manera representa una alternativa de igualdad, en el fondo, que es el sistema lo pone al servicio de un sistema de representación política, pero es para que las mujeres podamos ser elegidas y podamos estar representadas en esos espacios. Algunos dicen, claro, es a la fuerza, no es por meritocracia, ¿no?
pero en el fondo está respondiendo a una invisibilización histórica, desigualdad, que las mujeres no tenemos las mismas oportunidades para estar deliberando los espacios de poder, donde se deciden quiénes son los candidatos, ¿no? Como que los partidos políticos históricamente deciden esto también en unos espacios muy masculinizados, donde las mujeres no tenemos acceso, donde normalmente como tenemos que estar cuidando, no podemos llegar a esos espacios. Por lo tanto, es clave que existan proyectos de paridad. Tal como tú dijiste, Cristina, respecto a la paridad y esto, y lo que comentaste sobre los partidos políticos, que son espacios muy masculinizados de poder, nació el Partido Alternativa Feminista. Y me gustaría conocer su opinión respecto a este partido, esta agrupación de mujeres que se reúne para poder, como partido instrumental para participar en el proceso constituyente. ¿Qué opinión les merece o qué sienten? ¿Se sienten representadas o no? ¿Qué creen desde sus propias organizaciones o a modo personal? Yo creo que a modo personal. El tema básicamente todavía no se presenta como un partido porque faltan mujeres que voten, ¿ya? En la página del CERVEL se pueden inscribir. Sí. Así que todavía no se ha presentado, no se ha levantado esta campaña, no se ha conformado en su totalidad. Claramente, si queremos estar en el lugar in situ, hay que tener un partido porque hay que jugar el juego. O sea, personalmente lo veo así. Ahora, claramente hay compañeras que lo ven que estos cambios tienen que ser desde el colectivo en el diario vivir, que no necesitamos levantar, ponte tú, el partido y generar estas instancias. Pero personalmente creo que es favorable para la mujer, además que, como se mencionaba, es un partido que se va a levantar ahora y que luego va a lo mejor desaparecer, aunque no creo. Pero es necesario, es representativo al menos para mí. Yo también creo que que existan estas alternativas también más institucionalizadas por la vía de la participación política formal o convencional, ¿no? Creo que es necesario. Ahora yo creo que a mi gusto deben estar todas las formas, o sea, deben estar todas las formas. Si las mujeres hoy día estamos también en la participación política no convencional, creando espacios de transformación colectiva y comunitaria en todos los escenarios, en los espacios institucionales públicos y privados, nos estamos sindicalizando más, estamos generando espacios de transformación vecinal, ¿no? Espacios de encuentro afectivo, sororo. Los espacios políticos también deben estar, o sea, en todos los escenarios. Yo creo que, así creo a título personal, no representando obviamente la visión de la ONG, pero claramente debemos estar nosotras en todos los espacios. Se nos viene marzo. Hartas actividades tienen ustedes, hartas cosas. Cuéntenos, ¿cómo se les viene marzo a ustedes? A ver, lo que se ha programado es una actividad que no solamente recae un solo día, va a ser una actividad durante toda la semana, se van a hacer actividades. Se están organizando de manera conjunta entre la mayoría de las compañeras, ¿cierto? Bueno, ahora va a haber una actividad este día viernes. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Viernes 20, 21. 21. Viernes 21. Viernes 21 Ajá. Viernes 21 de febrero tienen una actividad. Claro, yo creo que el 8M hoy día representa una oportunidad de una coyuntura política, o sea, es como que viene a poner una energía y probablemente un color feminista a un proceso a un momento constituyente que es clave, y un color verde y morado. Color verde y morado, ¿cierto? Esos colores que nos guían y que nos empujan a vibrar y a poder también elevar nuestras propias creencias y visiones de mundo. Y el 8M viene bien intenso. Yo creo que, hemos visto por redes sociales la convocatoria de distintas actividades, encuentros ampliados, trabajo colectivo callejero, marcha, o sea, claro. Y eso se está organizando en distintas partes de Chile, o sea, estamos todos los colectivos en la misma energía, las mujeres están hoy día también sintonizando con este deseo de la huelga del 8M. Conmemorando a nuestras compañeras. La huelga del 8 del 9 también se define hoy día como 8 y 9, por lo tanto también el llamado es a que todas se sumen a esto, o sea, estamos levantando un trabajo colectivo articulado a nivel... No solo país. En México, por ejemplo, el llamado es que el 8 salgan todas las compañeras y el 9 no existan mujeres en la calle. Ajá. ¿Cachai? Ah, qué fuerte. Y
¿dónde pueden otras mujeres que a lo mejor no participan de ninguna organización, ninguna coordinadora aquí en Talca, puedan encontrar espacios de participación? Yo sé que ustedes pertenecen a Matria Fecunda, pero me imagino que aparte de ustedes existen otras coordinadoras que ustedes pudiesen nombrar, simplemente nombrar, como para que quienes nos escuchan puedan quizás decidir participar o por lo menos interiorizarse del tema. Mira, en redes sociales hay varias. Yo creo que pueden las mujeres que estén interesadas en también hacerse feministas o y trabajar. ¿Desde dónde quieres ¿Desde entrar? dónde? Sí, pues por ejemplo, ¿De qué Matria tiene derechos un sexuales foco. y reproductivos. Exacto, entonces el acompañamiento que hacen es distinto a lo mejor al movimiento que puede hacer otro tipo de grupos feministas en Talca. Pero como está la Sorora. coordinadora 8 de marzo que aglutina distintas Todo, organizaciones. es como claro. Pero el cerebro y después se distintas reparte. necesidades, por Claro. ejemplo, mujeres que, no sé, florecimiento colectivo, vivas nos queremos, que están mucho más centrados en la prevención de la violencia, todas las formas de violencia Las simbólica, rebeldes del Maule. las rebeldes del Maule, varios que están centrados en la reivindicación del derecho también a la autonomía de los cuerpos, la autonomía en la decisión sobre el aborto, Exacto. colectivos centrados en el cambio cultural, el cambio de valores, el espacio público, la disputa del espacio público de las mujeres, por ejemplo, a través de la bicicleta. Claro, las ciclistas hay Sorora. distintas manifestaciones Hay distintas. y claro, desde el deseo, desde el reconocimiento también a quién soy, se puede elegir a qué colectivo Exacto. pertenecer. Es como Es quién que, soy. sí, ¿cierto? eso es lo lindo de esto. Les queremos agradecer que nos visitaran a los estudios, Rodos Estudios, que nos acompaña y nos hace posible que esto salga de Talca al mundo en realidad, así por todas las redes. Así que palabras al cierre, Nicole, ¿qué tienes que decir? Invitar a todas las mujeres que se sientan llamadas. Mira, yo hablo desde la maternidad, que es como lo que a mí me acomodó dentro del feminismo, acompañar a las mamás en sus procesos de lactancia, a que participen en esta semana. No es solo un día en Talca, al menos tenemos toda una semana de programación de actividades, así que se acerquen, que no tengan miedo, que siempre es bueno aprender, que no se queden como con ese estereotipo de que me carga hasta el nombre, el feminazi, que encuentro que es súper potente igual detrás de eso. Tampoco somos unas devoradoras de hombres que los vamos a destruir y vamos a hacer solo mujeres y vamos a gobernar esto, no. Sino que son espacios sumamente agradables, se van a llevar una muy linda experiencia de compartir con otras mujeres y de verdad que somos muy de escuchar, de acompañarnos, de empatizar. Y eso es súper importante, tener una compañera que te diga, sabes que no estáis sola en esto y te entiendo y eso es lo más importante. Así que la invitación queda abierta y a empoderarse mujeres, a empoderarse, esa es la invitación, a quererse, a conocerse, a saber sus propios límites, no que el resto le ponga los límites, sino que uno ponerse sus propios límites, saber de qué es capaz. Así que esa es mi invitación. ¿Cristi? Yo creo, bueno, lo mismo que dice la Nicole, me encanta la palabra empoderamiento porque tiene que ver con vivir la propia vida. Es como llevar el control de mi vida, es como asumir mi autogobierno. Entonces, mi invitación es, hagámonos cargo de nosotras mismas, de la vida que queremos vivir. Y al mismo tiempo, en la medida que yo soy más consciente de la vida que quiero vivir, puedo también tomar a otras de la mano, tomarnos de la mano con otras mujeres y hacer cambio social, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos todas súper felices por lo que estamos viviendo. Claro. Yo creo que hay una sensación en los grupos y en los colectivos y colectivas de una sensación única. Es como un tiempo excepcional. Probablemente estamos felices porque estamos haciendo cambio social. Sí. Y para nuestros hijos, para nuestras niñas. Sí. Yo me conecto cosas profundamente desde el valor de ser también madre, de mi hijita Aurora, Claro. de reconocer también en mi compañero un hombre que también lucha por la igualdad, porque está también junto a mí, ¿no? Está Claro, al lado mío, al lado. ayudándome a caminar este camino, este sendero Sí. de cambio. Así que eso, invitadas siempre a conectarnos con nuestra propia vida. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. De verdad yo aprendí mucho de esto. Aprendí interesante tema. Y los dejamos todos invitados para el próximo capítulo, que se viene también muy entretenido. Síganos en redes sociales. Tenemos Facebook, que Chile decía Talca, y también en Instagram. Y tenemos chapitas para vender. Nosotros Que no... Chile decía Maule en Facebook. ¿Cómo? Que Chile decía Maule en Facebook. Que Chile decía Maule. Perdón, que sigo tantas redes sociales. Que Talca decía en Instagram. Talca decía en Instagram, ahí está. Y tenemos chapitas para vender, así que por las redes sociales nos piden nomás y estamos en distintos puntos de Talca. Así que
Muchas gracias a Rodos Studios también por el espacio. Chao. Chao. Y aquí cerramos otro capítulo de Que Talca Decida Podcast. Hasta la próxima semana y te esperamos con nuevos invitados. Síguenos en redes sociales y comparte.